¿Qué descubrimientos arqueológicos nos revelan el origen de los filisteos? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que hace 3000 años los filisteos se establecieron en la llanura sur de la Tierra Santa y se convirtieron en los archienemigos de los israelitas. Era un pueblo muy famoso por sus batallas contra los israelitas y que eventualmente dichas batallas condujeron a la formación del reino por David y Salomón. Pero ante estos hechos surge la pregunta, ¿qué descubrimientos arqueológicos revelan el origen de los filisteos? Bueno, se debe empezar no solo en la región de la Tierra Santa, sino también en todo el Antiguo Oriente Próximo, en la época específica de finales del siglo XIII a.C. Hasta entonces, esta tierra estaba gobernada por cananeos y era un acuerdo político de 45 ciudades independientes, donde cada uno gobernaba su propia área, y a veces peleaban entre ellos, y los egipcios se aprovechaban de la situación para mantener el control sobre todos. Pero a finales del siglo XIII a.C., algo pasó, y no solo en el territorio cananeo, sino también en todo el Antiguo Oriente Próximo, y eso fue la llegada de la hambruna. Y algunos académicos, estudiosos en la materia, especialistas, arqueólogos especulan que hubo erupciones volcánicas, terremotos, etc. Y nadie sabe exactamente lo que pasó, pero una cosa sí es cierta, y es la consecuencia de la hambruna. En esa línea, las ciudades cananeas entraron en decadencia, además Egipto se vuelve en el caos y empieza a perder el control sobre esta región. ¿Y qué decir de Mesopotamia? La región que está entre el Éufrates y el río Tigris, también se envuelve en el caos, y el poderoso imperio hitita que gobernaba gran parte del centro de la actual Turquía desaparece por completo. También en el mundo griego se habla de inestabilidad y eventualmente de una migración de grupo de personas que busca seguridad en otro sitio, y esa seguridad en este caso es la comida, una comida garantizada. Y la Biblia ya nos dice en el libro del Génesis que si hay incertidumbre sobre la fuente de alimentos donde vives, pues vete a Egipto, porque no importa lo caluroso y seco de esa región, el río Nilo seguirá fluyendo. Y esto es razón de que el río Nilo no depende de la lluvia en esta región. Su agua está asegurada por las altas mesetas del África, en los actuales Etiopía y Eritrea, donde se forma el Nilo desde el lago Victoria. Por ello, pase lo que pase, siempre habrá agua fresca cruzando el desierto para regar los campos y asegurar el trigo. En esa línea, Abraham, Isaac, Jacob, en su tiempo, se fueron a Egipto y su descendencia, debido a la hambruna en busca de comida, fueron esclavizados. Pero al menos la comida estaba garantizada. Y las fuentes parecen indicar que hacia principios del siglo XII a.C., todo el Antiguo Oriente Próximo vuelve a sumirse en el caos, haciendo que esa gente salga en busca de riquezas o al menos de comida en esa región. Ahora bien, se tiene dos fuentes egipcias que cuentan en detalle esta historia. La primera es una obra en relieve encontrada en un sitio cuyo nombre árabe actual es Abu Simbel, donde Ramsés III, faraón que gobernó aproximadamente desde el año 1184 al 1153 a.C., representa gráficamente una gran victoria contra lo que él define como los pueblos del mar, y que incluía a los filisteos. Y Ramsés III presenta una imagen gráfica muy detallada de esos pueblos de los mares que intentan invadir su tierra, pero les hace frente. Y en la fuente egipcia se puede ver a los egipcios capturando a esos invasores, que parecen ser claramente diferentes. Por ejemplo, en esta imagen se observa a una persona que está atada y a la otra persona que está a su lado. ¿Y en qué se diferencian de los egipcios? En el tocado de la cabeza. Ellas llevan este adorno en forma de luna creciente o parte de un casco en la cabeza, pero obviamente son derrotados. Observen aquí los pueblos del mar cayendo de sus barcos, y este barco está boca abajo, y cuando navega hacia ellos tiene un elemento específico que parece la cabeza de un león. Definitivamente es un pueblo de una cultura específica tratando de invadir la tierra del faraón de Egipto, la tierra de Ramsés III. Y son guerreros, pero también civiles, hombres, mujeres, ancianos, pero los guerreros visten ropas y armaduras distintas. Es necesario mencionar de que no es una revuelta local, no son los cananeos y no son del oeste, son gente que viene del mar, guerreros, pero también hombres, mujeres y niños, todos tratando de entrar en las tierras del faraón de Egipto, pero él les hace frente, y esas imágenes gráficas muestran claramente
cómo este faraón Ramsés III voltea sus barcos boca abajo, cómo los mata y los esclaviza. Por otra parte, también se tiene otra fuente, una fuente escrita llamado Papiro Harris, donde el mismo Ramsés III, al heredar el gran reino de Ramsés II, el más famoso faraón, hace frente a ese desafío y aniquila a esos pueblos, cuyo nombre ya se sabe que es los pueblos del mar, que son un grupo de diferentes tribus. Él, Ramsés III, los llama Shehaleshites, Denyenites, Sherdenites y Filisteos. Y hoy se entiende que los filisteos eran uno de esos pueblos del mar que trataron de invadir la tierra del faraón. Y según el testimonio de Ramsés III, que por cierto está bastante detallado en ese papiro, a esos pueblos del mar él los diezmó, los derrotó, los esclavizó. Pero hay algo muy importante que se encuentra en este papiro, y es que Ramsés III, luego de derrotar a los pueblos del mar, les hace una propuesta y les dice: yo los pondré en uno de los territorios al cual domino, y además les daré alimento, a cambio de que ustedes me sirvan. La propuesta fue aceptada, y esa es la razón del por qué los filisteos se alojaron en las regiones costeras de Canaán. Y en base a lo dicho, es necesario resaltar lo que dice la Biblia. La Biblia solo se refiere a una tribu de filisteos, no menciona a los demás miembros de los pueblos de los mares. Y además, el nombre filisteo en hebreo se asemeja a la palabra porshim, que significa invasores. Es decir, la Biblia indica que los filisteos no son de la región debido a sus nombres. Ahora bien, Amós capítulo 9, versículo 7 dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes, dice Yahvé? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, y a los filisteos de Caftor, y de Kir a los arameos? Note lo que dice el texto: y a los filisteos de Caftor. Es decir, el texto sagrado señala que los filisteos son de Caftor. ¿Y dónde está Caftor en el mapa? Pues ese lugar no existe. Pero existe una isla griega llamada Creta, y muchos estudiosos creen que los filisteos vinieron de Creta, del mundo egeo. En síntesis, podemos decir de que la Biblia habla de los filisteos como extranjeros, invasores asentándose en la región ocupada por los cananeos. Esto a razón de que la palabra filisteo en hebreo se asemeja a la palabra porshim, que significa invasores. Además, Amós capítulo 9, versículo 7 dice que los filisteos son de Caftor, y como Caftor no está en el mapa porque es un lugar que no existe, pero sí existe una isla griega llamada Creta, muchos estudiosos creen que los filisteos vinieron de Creta, del mundo egeo. Pero las fuentes egipcias, como el relieve encontrado en Abu Simbel, nos muestra al faraón Ramsés III representando gráficamente su gran victoria contra los pueblos del mar, en donde allí se encuentran incluidos los filisteos. Y el papiro Harris, donde el mismo faraón Ramsés III nos muestra que luego de derrotar a estos pueblos del mar, en donde se encontraban incluidos los filisteos, les propone: 1. Introducirlos en el territorio donde él dominaba, y 2. Proveerles alimento a cambio de que les sirvan. Estos pueblos del mar, incluidos los filisteos, aceptaron, y esa es la razón del por qué los filisteos se alojaron en las regiones costeras de Canaán.